Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas ya estamos viendo cómo el mercado se empieza a animar un poco. Veo de hecho aquí ya algunos eventos importantes que luego estaré comentando, pero antes vamos a comenzar revisando algunas noticias que hoy hay cosas bastante interesantes. Marruecos ha presentado oficialmente su solicitud para unirse a los BRICS. Binance ha presentado una orden judicial contra la SEC. Ya sabemos que recientemente la SEC está atacando de forma bastante agresiva a lo que es el sector cripto, tanto exchange como incluso criptomonedas, pero ahora mismo sobre todo a los exchanges. Y parece ser que Binance ha decidido tomar algunas medidas. Parece que la tasa de hash de Bitcoin está volviendo a tomar impulso. Podría ser que la capitulación de los mineros ya ha terminado. Recientemente estuvimos viendo bastante flujo de los mineros a exchange y entendíamos que probablemente estarían descargando un poco del Bitcoin que tenían en sus reservas. Así que esto podrían ser huellas de que ya ese proceso de distribución, de venta, llamadlo como queráis, ha terminado. Europa ha lanzado el primer ETF de Bitcoin de spot. Hoy había una decisión en torno a Grayscale, pero han decidido retrasar también la decisión. Así que en ese sentido parece ser que de momento hoy no hay nada más que comentar, así que vamos a pasar ya directamente con el técnico. Comenzamos entonces revisando el SP500, ya que recientemente volvió a testear la parte alta de la estructura, pero como veis en el día de hoy hemos tenido otro rechazo inmediato, en este caso volviendo a buscar esta directriz bajista que teníamos dentro de la propia estructura. Por el momento no ha vuelto a alcanzar la parte baja de la estructura, pero sí que sería un objetivo interesante a tener en cuenta, sobre todo porque esto podría ser la sacudida de la estructura y tras esto tendremos el test de consolidación. Aunque desde mi punto de vista, con haber alcanzado la parte baja de la estructura ya era una muestra de debilidad. Entonces será importante ver sobre todo si volvemos a alcanzar la parte baja de la estructura, que os recuerdo que tiene pues cierta inclinación bajista y que por lo tanto no está justo en un nivel en concreto, es algo más dinámico. De todos modos, hace algunos días marcábamos la zona de los 4.441 debido a que es una zona donde podríamos encontrar equilibrio y que por lo tanto esta tendencia bajista que estamos viendo en esta estructura con inclinación bajista podría detenerse en estos niveles operativos y a partir de aquí comenzar una nueva estructura horizontal. Para eso, como os digo, tenemos que estar atentos a la acción del precio en estos niveles operativos. Lo que podría dar inicio a una continuación bajista sería que después de alcanzar la parte baja continuase rompiéndola y tras esto tuviésemos el test de consolidación. Aquí podríamos estar ya valorando buscar niveles operativos más bajos, pero para eso primero habrá que ver cómo reacciona en el primer momento en caso de que venga a hacer ese test sobre la parte baja de la estructura. Y si vemos que durante los próximos días se mantiene dentro de la estructura pero comienza a lateralizar por encima de estos 4.440, entonces será cuando podríamos empezar a considerar que puede haber iniciado una nueva estructura. Así que eso lo estaremos ya revisando durante los próximos vídeos. Si no quieres perderte los próximos vídeos, te recomiendo que te suscribas. Ahora bien, vamos a pasar con Bitcoin, que aquí la situación está más interesante desde mi punto de vista. Ayer comentábamos la importancia de tomar beneficios a medida que nos acercábamos a la parte alta de la estructura. Como veis, no llegó a testear los 29.719 justos, pero recordemos que estos niveles tenemos que entenderlos como una zona. Y en esta zona operativa hemos tenido un rechazo inmediato otra vez a la estructura que hemos estado analizando durante el fin de semana. Rechazo además con bastante agresividad, alcanzando la parte baja de la estructura y haciendo que en esta situación tengamos que favorecer setups bajistas, a pesar de haber tenido también esta sacudida, pues esto también fue el lunes, sí. Favoreceríamos esta última sacudida de aquí, que además recordemos que en esta zona había liquidez por parte de los short y ya lo limpiaron tras este movimiento alcista. Ahora bien, a nivel operativo estamos esperando sobre todo a ver si se llega a consolidar la ruptura, pero en este caso de la parte baja de la estructura, ya que después del reingreso se ha quedado aquí un poco lateralizando, ya que teníamos por aquí el VWAP mensual que hacía como de soporte, luego el semanal también por medio y al final con un nuevo test sobre la parte alta de la estructura está volviendo a atacar la parte baja. A partir de aquí estaremos esperando esta consolidación durante las próximas horas y en caso de darse buscaríamos niveles operativos más bajos, con el primer objetivo de alcanzar la parte baja de la estructura, los 29.000 aproximadamente. Tras esto y tras volver a trabajar la estructura mayor,
que es esta estructura de aquí, esperaríamos que desde aquí pudiese incluso llegar a buscar un movimiento de continuación bajista. Esto sería tras la ruptura y en el test de consolidación donde podríamos estar valorando algún tipo de short, buscando con esto niveles operativos más bajos. Aquí hay que tener también algo en cuenta, y es que si esto se llegase a girar, después de buscar niveles operativos más bajos, sería tras sacudir probablemente esta zona de mínimo, por debajo de los 28.630. Entonces, este también será un nivel operativo que tendremos que tener en cuenta para ir protegiendo nuestra operativa, porque el precio podría hacer algo similar a lo que vimos aquí, que es buscar en este caso la zona de mínimos y tras esto reingresar con fuerza, lo que nos haría favorecer setups alcistas tras el reingreso en la estructura. Obviamente todavía no sabemos siquiera qué es lo que va a hacer en el siguiente paso, entonces no tiene mucho sentido empezar a establecer estos setups, pero yo os aviso por si llegasen a darse que sepáis lo que a nivel operativo voy a estar esperando. Desde mi punto de vista es intentar anticiparse demasiado, pero es importante también tener las ideas claras, qué es lo que vamos a hacer en cada situación. A priori no estaríamos valorando ningún tipo de setup alcista, sobre todo después de haber visto esta sacudida interna. Y creo además que si llegásemos a ver una sacudida de esta zona de mínimos, estaríamos alcanzando la parte baja de la estructura y con esto consolidando la muestra de debilidad que estamos esperando tras la sacudida de esta zona de máximo. Así que nada, creo que eso sería todo a nivel operativo y a nivel técnico. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, revisar las herramientas para tener también otro punto de vista. Comenzamos revisando Bookmap. Ahora mismo en Bookmap no se está viendo tampoco nada interesante, por así decirlo. Por sí vemos algunos niveles que tienen un poco de volumen, como por ejemplo aquí hay un volumen de ventas en los 29.900. Había algunas compras sobre los 29.400, pero las llegaron a absorber. 29.450, ojo. Y como veis en estas últimas horas, pues más o menos ponen algunas compras, ponen algunas ventas, pero no vemos algo tampoco así muy destacable. En los 28.900, no, 29.000 prácticamente. Tenemos aquí también un poco de volumen de compras, pero la cosa está bastante escasa, entonces no creo que sea tampoco muy relevante ni para el corto plazo. En el multibook sí que vemos cómo ha sucedido algo bastante curioso en estas últimas horas, porque metieron aquí órdenes de compra en los 29.360 a defender al precio. Parece ser que no fue suficiente porque se absorbieron, pero enseguida volvió a caer el precio y de hecho ahora están empezando a entrar algunas ventas en los 29.450. Eso sí que podría ser una resistencia bastante interesante en el corto plazo. El resto de niveles se mantiene como en días anteriores, no ha cambiado nada. Así que bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando como siempre por los de medio plazo. Mirad, en este último movimiento alcista que tuvimos dentro de la estructura de 15 minutos, que es este movimiento de aquí, tuvimos ese movimiento yo creo que para buscar esta liquidez que se estaba empezando a acumular, porque en cuanto buscaron esta liquidez volvió a comenzar a caer el precio. Han limpiado bastante la zona de shorts, aunque en este otro mapa parece ser que todavía queda un poco, hasta los 29.710. Por parte de los long también vemos un poquito de liquidez, pero bastante poco la verdad, en los 29.122, o mejor dicho hasta ese nivel. Vamos a revisar los mapas de corto plazo y mientras revisamos los CVDs porque aquí veo cosas bastante interesantes. Coinbase todo lo que estuvo acumulando después del movimiento bajista lo ha acabado descargando con el tiempo, como que han perdido la confianza en el movimiento alcista, o en un movimiento alcista mejor dicho. Luego Bitfinex comprando en cierta manera de forma agresiva antes del movimiento bajista. Desde mi punto de vista esto fue para buscar esa liquidez que os acabo de comentar, o sea que no creo que sea porque estén acumulando, sino que más bien querían llevar al precio a buscar esa liquidez. Por eso es que también es importante saber interpretar estos gráficos de los CVDs, entendiendo el contexto que hay actualmente en el mercado. Binance por su lado descargando en todo momento, un poco siguiendo al precio, excepto en el movimiento alcista, o sea que yo creo que vendiendo más que otra cosa. El resto de exchange más o menos igual, siguiendo un poquito al precio, y futuros yo diría que también, más o menos siguiendo el precio. En los mapas de corto plazo vemos algo similar a lo que veíamos en el de medio plazo, aquí había mucha liquidez, de hecho está volviendo a entrar liquidez en estos niveles, en torno a los 29.470 más o menos, es esta zona de aquí, es justo encima de esta vela que luego ha intentado romper y que está intentando consolidar, y como veis parece ser que todavía queda liquidez por parte de los short. Podríamos decir que hay más liquidez hasta los 29.650, aunque también tendríamos un poquito hasta los 29.840. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado,
Te agradezco si te suscribes, si te dejas un like y nos vemos en el próximo vídeo.